todo es posible. Solo cree. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Jesús está aquí. Amén. Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. ¿No se siente usted gozoso de estar en la casa del Señor? Yo siempre digo lo mismo, pero es que cada vez que llego a la casa de Dios siento lo mismo. Alegría de estar en la casa de Dios, de poder compartir su palabra y que Él nos bendiga a través del compañerismo. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. El día de hoy hicimos un poquito más apuradas las cosas para que nos rindiera el tiempo para poder salir a las exequias de nuestro hermano John. Entonces vamos a orar y vamos a ponernos en la presencia del Señor, que nuestra venida sea de bendición, que salgamos diferentes, más cerca de Él. Amén. Buen Dios y Padre eterno, gracias, Señor, una vez más por estar en tu casa, Señor. Muchos de nuestros hermanos han salido, Señor, algún tiempo en familia, Señor, pero aquí están tus hijos, Señor, que han hecho su esfuerzo para venir a tu casa, Señor amado. Y tu palabra nos dice que tú nunca defraudas a tus hijos, Señor. Tú siempre traes, Señor, la palabra precisa para el día y la hora, Señor amado, según la necesidad de tus hijos, Señor. Por eso nos ponemos en tu presencia en esta hora, rogándote por tu bendición, Señor amado, que bajes y partas el pan de vida para nosotros, Señor, porque estamos hambrientos y sedientos de ti, Señor. Padre celestial, toma cada necesidad, Señor, cada petición, Señor amado, de tus hijos que han entrado por estas puertas, Señor. Si alguno llegó enfermo, Señor, que salga de aquí sano, Señor amado, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Si alguien se siente cautivo, preso de alguna cosa, que salga de aquí libre, Señor amado. Como Cornelio, Señor, cuando estaban escuchando la palabra, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, Señor amado, y cada uno recibió según su necesidad, Señor. Padre celestial, tú no has cambiado. Permítenos a nosotros en esta mañana, Señor, considerar tu palabra, Señor, porque como dice tu escritura, Señor, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Señor. Estamos reunidos con ese objetivo, Señor amado. Por tanto, te rogamos tomes absoluto control tanto del que habla como del que escucha, Señor amado. Y al final todos te daremos la honra, la gloria y la alabanza, porque solamente a ti pertenecen. Padre, recordamos a nuestro pastor, Señor, allí en el Perú, en donde se encuentra, posiblemente también detrás de un púlpito voceando tu palabra. Bendícelo y bendícelo al pueblo que está escuchando, Señor, la predicación de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tu presencia con acciones de gracias en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la Biblia, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, el verso 20. O vamos a leer de 19 y 20. Quiero que me acompañen todos, leámoslo todos. Amén. Dice así la palabra del Señor: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos.
Ciertamente cada vez que nos reunimos estamos a la expectativa. Sin embargo, también sabemos que no hay nada nuevo que podamos decir, porque todo lo que vamos a predicar ya ha sido predicado, ¿sí o no? Todo lo que nosotros podemos escuchar ya Dios lo trajo a través del profeta. Porque si estuviéramos predicando un mensaje, ninguno de los que se para aquí tiene un mensaje propio, porque no corresponde, ¿verdad? Dios envió su mensaje a través del profeta y nosotros somos repetidores de la palabra. Amén. Ahora, me pareció muy curioso leyendo el mensaje. El profeta predicó el mensaje poder de transformación y liderato un domingo 30 de octubre del año 65, el último 30 de octubre que él estuvo. Predicó en el mismo lugar y ese casi que fue un culto de hogar, liderato y poder de transformación. Ahora, el profeta nos dice algo muy sobresaliente. Aquí quiero leérselos, compartírselo cuando lo capté. Dice: y me quedo porque este es un lugar en donde siento que puedo enseñar las cosas que quiero decir esta mañana. Y luego, por supuesto, el hermano Leo y el hermano Jean, y ellos van a ejercer en ellas cuando nos vayamos y van a presentar los puntos, como tan amable los oí mencionar en su mensaje esta mañana, siendo que él capta eso. Pero uno no puede decirlo así desde la plataforma o en esas cintas. Sin embargo, simplemente siéntese a estudiarlas. Sigan estudiándolas una y otra vez. Eso es difícil de entender. Mucha gente lo malentiende. ¿Y sabían, pequeño rebaño, que es así entre todos los humanos? Siempre lo ha sido. Si no pudieron entender a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aún sus apóstoles, entonces, ¿cómo esperamos entender eso nosotros en este día? Él decía, hablaba cosas que eran directas. Ustedes saben, él no las explicaba, él sencillamente las decía. Dijo, por ejemplo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fíjese lo que nos está diciendo el profeta. Muchas cosas el profeta las dijo y no las explicó. Sencillamente porque teníamos que solamente creerlas. Amén. Ahora, lo mismo pasó con Jesús. Jesús también fue malentendido en su mensaje. En muchas de las cosas que él dijo fue malentendido. Pero gracias a Dios, después de que Jesús no estaba en la escena en su cuerpo físico, estaba en la escena en la forma del Espíritu Santo y reposó en sus apóstoles. Entonces Pablo pudo tomar las palabras de Jesús, Pedro pudo tomar las palabras de Jesús y explicarlas de una manera más desmenuzada. Pedro pudo entender lo que Jesús había dicho en Mateo 28:19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro pudo entender, no por su propio conocimiento, sino porque había recibido el Espíritu Santo. Pudo entender que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo solamente lo tenía una persona, y era el Señor Jesucristo. Por eso pudo decir con toda seguridad: este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La puerta estaba cerrada, pero llegó Pedro y la abrió. Amén. Dice el profeta: de la misma manera no puedo decir todas las cosas como las sé en las cintas, pero ustedes quédense, estúdienlas y estúdienlas y estúdienlas. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana? Estudiando las cintas. Amén. Maravilloso el Señor, cómo tiene todo en su orden. Ahora, quiero hablar en esta mañana acerca de Eva. ¿Usted sabe qué quiere decir el nombre Eva? Madre de todos los vivientes. Y dijo el profeta: ¿qué significa una mujer en la Biblia? Una iglesia, ¿verdad?
Mire que todo eso, ¿quién nos lo enseñó? Un profeta, ¿sí o no? Ahora nos damos cuenta, fíjese usted, el profeta nos habla de un tipo y una sombra y dijo, mientras nos mantengamos con los tipos y las sombras vamos a estar correctos, amén. Dice el profeta, hubo una novia natural en el principio, fue llamada la novia hebrea, fue también llamada Eva, madre de todos los vivientes. Y nos damos cuenta que Eva sencillamente cayó. ¿De dónde cayó Eva? De la palabra. Dice el profeta eso, repitamos todos, ¿de dónde cayó Eva? De la palabra, amén. Ahora mire que usted puede entender, dice el profeta, Eva era la novia de Adán. Llegó a ser solamente la novia de Adán, era su esposa potencialmente, pero todavía no había sido llegado a ella como su esposa, de manera que era solamente su novia. Pero nos damos cuenta de que antes de que Adán fuera su esposo, Eva resultó embarazada con otra simiente dentro de ella. Ahora, dice el profeta, ¿por qué pasó esto? Por escuchar el razonamiento de la palabra. Ese es el problema con nosotros. Hay veces uno dice, pero ¿por qué caí? ¿Dónde estuvo el error? En quedarnos escuchando. Usted verá que ahorita todo el mundo con las estrategias de marketing lo llaman a usted y el problema es cuando usted ya medio sospecha que le van a vender algo, ahí es donde usted tiene que colgar, porque si usted se queda, usted termina comprando lo que no necesita. Resulta que se ganó un viaje y les vamos a dar un bono de 2 millones de pesos. ¿Cuánto vale el viaje? Vale 10. Ah, bueno. Entonces el regalo no es tan regalo, ¿verdad? Es la misma estrategia que utilizó Satanás. Le endulzó primero el oído. Y dice el profeta, Eva no se descuidó en toda la palabra, se descuidó nomás en una pequeña porción. Ahora fíjese usted, todos conocemos la historia, lo que pasó cuando llegó Adán. Adán la amaba y quiso redimirla, ¿verdad? No le importó, sino que siguió con ella. Ahora fíjese usted, dice el profeta, Dios permitió y Dios prometió. Cuando el Señor vio que Eva cayó de la palabra, siendo la novia que Dios había elegido y que tendría un esposo que seguidamente iba a venir, cuando se halló que ya había tenido otra relación y que estaba embarazada, Dios prometió un redentor para ella. Ahora fíjese usted, quiero leerles algo directamente del profeta en el mensaje Los sellos, el tercer sello, para los que anotan. Dice, perdón, ¿cómo fue que Eva cayó? Dice, ¿dónde fue que Eva cayó? De la palabra, correcto. La palabra. Y Dios dijo que haría una manera para redimirla de regreso a la palabra. Bien, después de cierto tiempo la palabra le sería dada a conocer a ella. La palabra vendría para solo un propósito. Pongan mucha atención a lo que estoy diciendo. La palabra vendría a ella para un solo propósito. Eso sería para redención. Dios no se quedó conforme con el cuadro que había visto, sino que prometió que la restauraría una vez más. Y le dijo, en el tiempo yo la voy a restaurar, pero entre tanto que ese tiempo llega, le voy a dar sustitutos. Amén. Entonces le dio la manera de cómo acercarse. Les proveyó Dios un tabernáculo, les dijo cómo hicieran los sacrificios, que tendrían que ser palominos o carneros o corderos. Les dio todas las instrucciones el Señor para hacerlo. Sin embargo, fíjese usted que lo primero que iba a ser el redentor para ella no iba a ser un sustituto, iba a ser la palabra hecha carne nuevamente. Era lo único que podía volver a Eva a su posición original. Amén. Mientras tanto le dio sustitutos para mantenerla hasta
Esos sustitutos no eran eternamente, porque la sangre de machos, de toros y machos cabríos no podía cubrir, no podía perdonar, no podía nada, solamente cubrir. Mientras tanto llegaba el Redentor. Fíjese, lo curioso fue que Eva, en su manera religiosa de ser y en su manera religiosa de entender las cosas, a través del tiempo, durante esos 2000 o 4000 años, ella llegó y quiso seguir y continuar con los sustitutos. Cuando llegó la palabra revelada, la palabra hecha carne, Eva sencillamente dijo: no, gracias, prefiero seguir con los sustitutos. Jesús fue rechazado cuando llegó. ¿Por quién fue rechazado? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Amén. Ahora fíjese usted, la novia hebrea finalmente lo rechazó. O sea, cometió doble pecado. Imagínense, el Señor la perdona por la primera y le provee una solución. Y cuando llega la solución, también la rechaza. Pero dice el profeta, hubo una segunda Eva. Amén. Esa Eva era la novia, la Eva espiritual, la iglesia, la novia de Cristo. Dios la dejó en Hechos. ¿Cómo la dejó en Hechos? Dígase usted. Dice el profeta, ¿cómo la dejó Dios? En el libro de los Hechos, a la Eva espiritual, llena de los 9 dones, los ministerios operando, las sanidades entre ellas, todo pegado a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Dice el profeta, no son el libro de los hechos de los apóstoles, más bien es el libro del Espíritu Santo, de los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y ustedes verán cómo empezó esa iglesia. Usted verá, tenían todas las cosas en común, tenían un solo espíritu, podían estar vigilando toda la noche, ángeles abriendo las puertas de las cárceles, ojos siendo restaurados, cojos siendo restaurados, pies siendo afirmados. Usted puede leer todo lo que pasó en el libro de los Hechos. La sombra de Pedro, nada más, con la sombra se sanaban los enfermos. Esa fue la iglesia, la novia, la Eva espiritual que Dios dejó en Hechos de los Apóstoles. Pasaron 400 años, ni siquiera llegaron a 400 años, y esa Eva también cayó. La Eva natural cayó en el Edén. Y la Eva espiritual, ¿dónde cayó? En Roma, Concilio de Nicea. Ahora fíjese usted, Dios la dejó en Hechos llena del Espíritu, con los dones operando, con un ministerio en operación. Era hermoso. Vea el libro de los Hechos. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? ¿Cuántos se sienten identificados con ese libro? Con el bautismo correcto, con el Espíritu Santo, con la promesa de Dios para nuestros días. Ahora, usted tiene que verse ahí, ¿sí o no? Dice, esto es para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos ha llamado el Señor? Yo estoy lejos y también me llamó el Señor. Amén. Ahora fíjense en ustedes. Verso 130 del mismo mensaje. Ahora, la Eva espiritual, la novia de Cristo, ella cayó también. No en el Edén, sino en Roma, en el concilio de Nicea, cuando rechazó aquella iglesia pentecostal que bajó a Nicea y escuchó el razonamiento de los romanos, en vez de quedarse con la palabra, cayó. Y todo a su alrededor murió juntamente con ella. Ahora, igual como cayó la Eva natural, así cayó la Eva espiritual. La novia de Dios cayó en el huerto, la novia de Cristo cayó en Roma. Visto desde esa manera, es un panorama muy triste. ¿Sí o no? El Señor hace su plan, deja a una Eva en el huerto, finalmente cae, luego la restaura, manda al Cordero, a la palabra de Dios hecha carne para restaurarla. Es rechazado. Se voltea el Señor y le da carta de divorcio a ellos, y se voltea y consigue una novia y la deja posicionada en el libro de los Hechos, llena del Espíritu Santo,
porque no puede haber otra fortaleza para el creyente si no es el Espíritu Santo. Dijo el profeta: si Dios hubiera tenido algo más grande para darle al hombre, para fortificarla a sus hijos, se lo hubiera dado. Pero nos dio la bomba atómica para el diablo. ¿Sabe cuál es? La fe en la palabra de Dios. Ahora, fíjense ustedes en esto. 400 años después, vuelve el diablo a utilizar la misma técnica: escuchar, mandar razonamiento. Y la novia, ¿sabe qué hace? Nuevamente escucha el razonamiento y nuevamente cae. Eran 7 edades que tenía que cursar, que tenía que caminar con la palabra, solamente mantenerse con la palabra. No llegó ni a la tercera edad y ya estaba embarazada de dogmas, de credos, de formas, de doctrinas que no habían sido dadas por la palabra, sino que habían sido formuladas por los hombres. Ahora, sigue diciendo el profeta, verso 138. ¿Qué es eso? Nada más, nada menos que prostitución espiritual. Fíjese usted, deja al Señor una novia limpia y cuando llega encuentra una prostituta, una ramera. Y sabe una cosa, dice el profeta, esa ramera tuvo hijas. Y tal la mamá, tal las hijas. Y dice, cuando Eva cayó, la Eva de Génesis, a ella le podemos atribuir toda sirena de ambulancia, toda funeraria, todo cementerio, todo hospital, todo niño llorando. Se lo podemos atribuir a Eva que cayó en el principio. Trajo a toda la humanidad a muerte. Toda. Dice el Señor, pasó lo mismo con la Eva espiritual. Ahora el que no es católico es pentecostal. Y el que no es pentecostal es metodista. Y el que no es bautista, y de ahí para abajo todas son hijas de la misma mamá. Y como está la mamá llena de muerte y de fornicaciones, así también están las hijas. Es la realidad que estamos viviendo. La Eva del principio echó todo a perder. La Eva espiritual de Nicea también. También echó a perder todo. Todas sus hijas, dice el profeta, toda iglesia que se organiza echa a la muerte todo lo que tiene por debajo. De manera pues que ¿cómo están las personas? Dice el profeta, duele que se tenga que predicar de esta manera, pero no es en contra de las personas, es en contra del sistema que es diabólico. Y si todo lo que está debajo de esas iglesias está echado a la muerte, entonces ¿cómo están aquellas personas que están viviendo de eso? Muertas, ¿verdad? Ahora fíjese usted, qué panorama tan desolador. Dios desde el principio lo que quiso hacer fue estar con su familia, tener a su novia que posteriormente iba a ser su esposa. Y mire cómo le salió. Todo parecía estar sin esperanza. Llegó simplemente a ser una ramera. Qué triste, porque al menos no era ni siquiera solamente adúltera o fornicaria, sino que ramera, o sea, por cualquier cosa entregaba sus favores. A cambio de cualquier cosa, la novia de Cristo. Pero fíjese, pero recuerde, ella tuvo hijas. Si bien ella llegó a ser un cuerpo bajo un sistema organizado, entonces el sistema entero está errado. Si Eva, al desobedecer la palabra de Dios, echó todo lo que estaba debajo de ella a la muerte, y toda iglesia que se organiza echa a la muerte todo lo que tiene por debajo. Exactamente, la cosa entera está sin esperanza. La cosa entera está sin ¿qué? Sin esperanza. Pero mire lo que sigue diciendo el Señor. Dice, cualquiera que le quitare una sola palabra o le añadiere una sola palabra,
Aleluya, Cristo quiere a su esposa pura con la palabra. Así tiene que ser. Porque no habrá nada, ni una jota ni una tilde pasará de la ley o de este libro hasta que todo se cumpla. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. No le ponga a usted ninguna interpretación privada. Él desea una que sea pura, sin adulterio, ni siquiera un coqueteo. ¿A cuántos les gusta el coqueteo? Bueno, yo no desearía que mi esposa estuviese coqueteando con otro hombre. Y cuando usted se pone a escuchar cualquier clase de razonamiento, aparte de eso, usted está escuchando y coqueteando con Satanás. ¿Se da cuenta usted lo complicado que es? Porque Satanás nunca se presentó delante de Eva con otra cosa por allá sacada de los cabellos. Él trajo la misma palabra. Con el mismo mensaje se lo pueden estar torciendo a usted, llevando a quién sabe qué cosa. Usted encuentra por el camino todo tipo de gente confundida, arruinada, dañada. Cuando los sacan de aquí, fuera que los llevaran a algo bueno, pero después los dejan tirados. ¿Y qué queda después? Algunos tienen la fuerza, el valor de regresar. Otros ya no pueden regresar. Todo por haber parado y escuchado un razonamiento de la palabra del Señor. Ahora fíjese usted, Él desea una que sea pura, sin adulterio, ni siquiera un coqueteo. Y cuando usted se pone a escuchar cualquier clase de razonamiento, usted está escuchando y coqueteando con Satanás. ¿No lo hace sentirse religioso? Dice el profeta. Dios quiere que usted se mantenga sin adulteración. Manténgase allí con la palabra, quédese allí. Que la iglesia está mal, hermano, no importa, quédese con la palabra. Usted no tiene que andar corriendo de lugar a lugar. Establezca su fe, no en la iglesia, en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Pero las iglesias hoy piensan una cosa, mañana piensan otra, se reúnen en un concilio y toman otra nueva decisión. Ya ahorita los católicos dijeron que no había limbo. ¿Y cómo van a devolver toda la plata que recogieron para sacar a la gente del limbo? Que no hay infierno. Bueno, tienen cualquier cantidad de dogmas, de credos, pero la palabra del Señor sigue siendo pura. Amén. Ahora, fíjese en usted, sigue diciendo el profeta. Dios le prometió a ella, como también hizo con Eva en el huerto de Edén, a esta última Eva, la iglesia pentecostal, el principio de la iglesia misma es la madre de toda la gente viviente, por cuanto entran allí. Pero vean, cuando toman sus pecados, mueren juntamente con ella. ¿Cuál es el pecado? Descreer la palabra de Dios. Ahora, si ese fuera solamente el panorama, si a Dios lo hubiera tomado por sorpresa que esa novia iba a caer, pero hermano, no estamos detrás de un Dios que no sabe el fin por el principio. Sabemos un Dios que sabe exactamente lo que va a pasar. Y Dios todavía tiene misericordia. Amén. Ahora fíjese usted, un panorama desolador. Dios le prometió a la Eva espiritual lo mismo que a la Eva natural, que nuevamente la palabra sería restaurada. En los últimos días Él restauraría la palabra original a la iglesia nuevamente. Por eso estamos fuera de todo sistema. Por eso estamos fuera de toda cosa de hombres, hermano. Porque nosotros seguimos, el escrito está y el así dice el Señor. Ahora, quiero leerles esta parte tan gloriosa. Mensaje de poder de transformación. Párrafo 64. Mire lo que dice el profeta. Dios va a tener una iglesia. No me importa cuántas edades oscuras pasemos, ni qué tanto más. Él va a tener una iglesia sin mancha ni arruga, aunque formemos parte de ella o no. Porque Él ya dijo que iba a suceder y va a estar allí. Esa es la realidad de la cosa.
Dios dijo, voy a tener una iglesia pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y esa palabra puede acabarse todo lo que usted vea a su alrededor, pero esa palabra nunca fallará. Ahora depende usted, ¿cuántos creen que ese grupo está usted? Amén. Si cree esta palabra y se queda con esta palabra y pase lo que pase, y si las circunstancias cambian, no importa. Mire, en el lugar santo, en el tabernáculo, habían 3 lugares y todos los 3 lugares tenían 3 tipos de luces diferentes. En los atrios estaba la luz ambiente. Si llovía, se oscurecía un poco. Si estaba de noche, no había luz. Era una luz circunstancial, depende si está de día o si está de noche. Así hay cristianos, depende. Depende si esto, depende si lo otro, depende si siento, depende si no siento, depende si quiero ir o si no quiero ir. No, entre un poquito más adentro con Dios. Y allí está el candelabro. En el lugar santo, la luz que alumbraba era la luz del candelabro. Era una luz también especial. Pero más adelante, más adentrico, allí estaba la chequina gloria de Jehová. Y esa luz nunca dejaba de ser. Esa luz nunca se apagaba. Esa luz no había que estarla alimentando con algo para que no se apagara. No, esa luz estaba allí porque allí estaba el Eterno. Si usted puede entrar con Dios a ese lugar santísimo, usted siempre estará alumbrado. Allí es donde dice el profeta, allí usted nada le va a preocupar. Allí usted está descansando en Dios. Allí hasta el más seco que entre reverdecerá como la vara de Aarón. Allí es donde permanece fresco el alimento, el maná. Solamente allí. Afuera ese maná se pudre, se engusana. Si nosotros dependemos de las circunstancias, hermano, voy, pero si está fulano. Llego, pero si todo peros. Mire hasta qué lugar ha entrado con Dios. Dios no lo quiere en los atrios. Dios no lo quiere en el lugar santo. Dios lo ha invitado a que entre al lugar santísimo para que tenga comunión con Él y solamente con Él. Amén. Ahora fíjese usted, Dios va a tener una iglesia, no importa cuántas edades oscuras falten o cuántas hayan pasado. Él va a tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la palabra del Señor. Verso 72. Es igual en cuanto a que tendrá una iglesia aquí en los postreros días. Él va a tener una novia. Él puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Si no le seguimos, Él tomará a alguien más que sí le seguirá. El Señor dijo claramente, ¿sí o no? La mesa no se va a quedar servida. Pero yo creo, y usted también debe creerlo, que usted es parte de esa iglesia. Amén. Él puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Si nosotros no le seguimos, Él tomará a alguien más que sí le seguirá. Él lo tendrá por cuanto Él ya lo habló. Lo que Él diga tiene que ser de esa manera, no puede cambiar. Así debe ser porque Él lo dijo que así sería. Amén. Entonces, el panorama se veía oscuro, pero fíjese que habían muchas más escrituras que debían cumplirse. Todavía faltaba por cumplirse Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, Mateo 17:11, Amós 3:7, Joel 2:25. Yo restauraré, dice el Señor. Nuevamente el Señor hizo la última cosa. Dijo, les voy a restaurar otra vez la palabra al fin. Y esta vez la novia no iba a caer. Este es el único tiempo en que la novia permanecerá fiel a la palabra de Dios. ¿Será un grupo pequeño? Sí. ¿Serán muy escasos? Sí. Pero yo tengo que creer que soy uno de ellos. Usted tiene que meterse en el asunto también. Porque esto no es el que va en la procesión, esto es un asunto individual. Dios sabía que pasarían, que después, puestos en pie, amados hermanos, Dios sabía que después de los hechos de los apóstoles, 400 años después, Dios volvería a enviar su palabra. No nos envió un reformador, no nos envió un teólogo.
Él nos envió un profeta. Es el cumplimiento de todas estas escrituras que les di. Ahora estamos frente a la palabra restaurada, a la promesa de la palabra restaurada. Usted verá si la toma o si la razona. Ya vimos que en el pasado todos los que la razonaron se murieron. Si usted la acepta, no queda otra cosa sino vida para usted. Amén. Para terminar, verso 192. Es la única manera de hacerlo. Quédese con la palabra. Usted puede corrotear mucho con sus credos y por poco se quiebra el pescuezo en todas partes, pero usted tiene que regresar aquí a esta palabra. ¿Ven? Sí, Señor, eso es todo. Muchas veces estamos buscando una y otra cosa más, pero lo que dijo el Señor es: quédese con la palabra que nos ha sido dada. No un mensaje que nos va a ser entregado más adelante, un mensaje que ya tenemos en nuestras manos. Y que lo que Dios requiere es solamente que lo creamos y que hagamos y pongamos todo esfuerzo para vivir esta palabra. La gente que está buscando luces místicas, que está buscando una luz más alta, mi hermano, le va a pasar lo mismo que Eva. Cuando se dé cuenta, resultan embarazados de quién sabe quién. Y quién sabe qué clase de simiente en sus vientres. Pero mientras Dios quiere uno que se mantenga virgen solamente para Él. ¿Cuántos quieren decirle en esta mañana al Señor: yo quiero ser parte de esa novia virgen? Yo soy parte de esa novia virgen, que me voy a quedar con toda su palabra, cuésteme lo que me cueste. Si me toca quedarme solo, me quedaré solo. Ahí el profeta habla en el tercer sello el precio que hay que pagar por quedarse con esta palabra. Usted no se vuelve muy popular. Posible muchos de los que usted quiere no lo van a querer. Pero sabe una cosa, la recompensa está al final del camino. Si Dios en su corazón, uno con Dios, ¿es qué? ¿Por qué se va a sentir usted solo? Si uno con Dios es mayoría. Esto no es fácil tampoco, porque no lo podemos hacer demasiado fácil. Creerle a Dios cuesta. Creerle a Dios a veces nos duele, porque nos toca apagarnos nosotros y decir: Señor, sí, lo que usted diga, Señor. Hay veces nos toca cambiar el camino y decir: Señor, por allá no es donde tú quieres que yo vaya, yo iré por donde tú quieres que camine. Usted verá que muchos prosperan, que muchos hacen, que muchos deshacen, y aún así pareciera que les va bien. Solamente, hermano, que su ejemplo sea Jesucristo. Porque usted no sabe qué hay al final, lo que dice el libro de los Salmos. No ponga de ejemplo ni ponga su mirada en los inicuos, en los impíos que prosperan, porque su fin ciertamente está cercano. Pero Dios quiere allí en ese lugar santísimo encontrarse con usted, solamente con usted. Cierre sus ojos en esta mañana. No necesitamos demasiado. Este mensaje usted lo tiene en sus bibliotecas, pero necesitamos tenerlo en el corazón. Necesitamos que esto se vuelva vida y vida y vida y vida para usted y para los que están alrededor suyo. Dios quiere que usted entre a ese lugar santísimo. ¿Cuántos quieren entrar al lugar santísimo? Buen Dios y Padre eterno, tu palabra, Señor, nos ha hecho esa invitación esta mañana, Señor. Solo permítenos entrar a ese lugar, Señor. Dejar que toda circunstancia quede atrás, Señor. Dejar que todo el mundo, que todo pensamiento, que toda idea, Señor, que todo razonamiento, Señor, se vaya, se diluya, y que solamente mis ojos se enfoquen en la gloria shekinah de Jehová. Que solamente pueda comer ese maná fresco, Señor, que es conservado allí en ese lugar santísimo, Señor. Padre, nos toca dejar atrás todo, Señor, porque allí se entra solamente de a uno, Señor. Gracias, Padre Celestial, por invitarnos a ese lugar santísimo, Señor. Gracias por tu palabra, por tu mensaje. Ahora que lo tenemos en nuestras manos, no permita, Señor,
como Pilato que se lavó las manos, Señor, y en donde se encuentre en esta mañana, Él está todavía tratando de enjuagarse la sangre de ese hombre inocente, Señor. Padre, nosotros también tenemos en nuestras manos, mientras tenemos vida y tenemos este mensaje en nuestras manos, tenemos una grande responsabilidad, Señor, porque si no lo vivimos posible, Señor, tú también, Señor, nos puedas cortar antes de tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en esta hora, Señor, mientras te adoramos y te alabamos, Señor. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Una vez más, dígale, Señor, yo quiero entrar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame. Tócame, límpiame, heme aquí. Hay una pregunta: ¿quién entrará a ese lugar? Dígale usted en esta mañana: Señor, yo quiero entrar. ¿Quién entrará al lugar santo? ¿Quién entrará ¿Quién entrará al lugar santísimo? Al lugar santísimo, El limpio de manos, el limpio de